Mi nombre es Antonio Valdovinos Méndez y como docente voy a representar la explicación de la óptica y la óptica geométrica, teniendo así como el análisis de que la óptica es una rama de la física dedicada al estudio de luz. Pues bien, de esta manera voy a desarrollar el concepto de la óptica, óptica geométrica y el estudio y aplicación de esta emisión láser. Empecemos. Bien, la óptica es aquella rama, como había mencionado, que explica algunos fenómenos que no se explican tomando como base un rayo. Y esto cumple su función con dos características importantes, que es la difracción, que es la capacidad de las ondas para cambiar su dirección a través de unos obstáculos, y la polarización, que es la propiedad por la cual se dan múltiples planos en la que vibran las ondas y se filtran independientemente de su paso. La óptica geométrica, entrando en materia, es el estudio de imágenes producidas por refracción o por reflexión, llamada de este modo. Para estudiar la posición de una imagen, normalmente nosotros nos referimos a un objeto y se utilizan diferentes definiciones, como lo son presentadas a continuación: el eje óptico, que es un eje perpendicular en el plano refractor. En el sentido positivo se toma a la derecha al plano refractor, que es el sentido de avance de luz. Por otra parte tenemos el espacio objeto, que prácticamente es el espacio que queda a la izquierda del dioptrio. El espacio de la imagen es el espacio que queda a la derecha por su otra parte. La imagen real e imagen virtual es el carácter ficticio de una imagen, y esta se debe de observar en una pantalla. ¿Y por qué decimos que es virtual? Bueno, si se toma por prolongaciones de dos rayos refractados divergentes, podríamos concluir con que esta sería una imagen virtual. Continuamos con el siguiente tema. El concepto de luz es la radiación electromagnética y generalmente nos referimos a lo que no es visible. Como podemos ver en la imagen, nosotros tenemos un espectro de radiación electromagnética. Por decirlo así, es lo que nosotros tenemos visible en nuestro ojo. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera analizar y ver objetos y colores a nuestro alrededor. Es decir, que nosotros contamos con una gama limitante para ver los colores, pero en sí nosotros tenemos un espectro que abarca mucho más de lo que nosotros o nuestro ojo humano puede ver. La velocidad de la luz. La luz no solo se prolonga en el vacío, sino que lo hace también en diferentes medios materiales, como ya hemos analizado en clases. Estos se desplazan a una velocidad diferente en cada caso. Cada una se desarrolla de una manera diferente, ya que cada una tiene propiedades que podrían llegar a ser similares, pero nunca van a ser codependientes de estas. Cuando la velocidad del cuerpo es baja, comparada con la luz, el aumento de masa que sufre si se le comunica la energía es tan pequeña que no lo podemos medir. Así que podríamos decir que algunas de las propiedades más importantes que definen a la velocidad de la luz sería que se propagan en línea recta, es decir, que tenemos el ejemplo del tren, que es hacia una sola dirección que se propaga, hacia un solo término, y se define como rayo incidente aquella que llega a una superficie, es decir, que llega a un límite, o por decirlo así, sigue continuando, pero sigue la unión de la misma. La velocidad de la reflexión y la refracción. Esta es, primero comencemos con el concepto de la refracción. La reflexión de una onda es el rebote que experimenta cuando llega a un obstáculo grande. Pues bien, aunque el obstáculo absorbe una parte de la energía, esta misma recibida también produce otra reflexión en la que se transmite de vuelta. Es decir que, dar un ejemplo similar es cuando llega una parte de la onda y esta misma se regresa por defecto. En esta figura se representan las ondas del plano llegando a una superficie horizontal con un cierto ángulo y por lo tanto se regresan. La refracción, por su lado, es una onda que consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro distinto. Es decir, que es un fenómeno diferente, ya que este, al rebotar, cambia de dirección. Por su lado, la fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz.
Si nosotros hemos analizado la fibra óptica, normalmente se usa en conceptos sobre el Internet o Ethernet, ya que este es un conector que se utiliza para aproximadamente tener y apreciar componentes diferentes. Estos pueden ser la fuente de luz, que normalmente se usa LED o láser, el medio transmisor, que es esta fibra óptica, y el detector de luz, que es el fotodiodo. Un cable de fibra óptica normalmente está compuesto por un núcleo, un manto, un recubrimiento, sensores y la chaqueta. Esta, como había mencionado anteriormente, estas fibras normalmente se utilizan como LAN, así para la transmisión de largo alcance, como puede ser el Ethernet y la interfaz en diferentes computadoras, como podemos estarlo haciendo ahora mismo. Los espejos son una superficie pulida en la que al incidir la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Dentro de este concepto entra la reflexión y la refracción, pues es uno de los principales causantes que llega a serlo. Estos rayos de luz al entrar de manera paralela pueden cambiar la dirección completamente en conjunto, pero esto también podríamos decirlo que es desarrollándose en el ángulo en el que se encuentra el espejo. Un espejo cóncavo cuya superficie forma un paraboloide de revolución, todos los rayos inciden al eje del espejo. Es decir, que las características del espejo van de acuerdo, también van a cambiar las referencias y los reflejos que vayan a tener. Los lentes son estos objetos transparentes limitados por las dos superficies de las que al menos son una curva. Entre ellas utilizamos para corregir los problemas de visión normalmente. Pero si lo vemos de una manera física, este también se desarrolla para hacer el telescopio. Y este es una herramienta fundamental en la astronomía, ya que se desarrolló para perfeccionar y analizar la curiosidad del espacio. Y podemos ver, este telescopio lo utilizaron para mirar la luna y los planetas. Y estos son instrumentos que normalmente nos permiten la observación de objetos a grandes distancias. Por otra parte, el estudio y aplicaciones de la emisión láser son aquellos dispositivos que utilizan un objeto de la mecánica cuántica, que es otra rama que también se analiza. La emisión inducida o estimulada de esta manera generan un haz de luz coherente de un medio adecuado, y con el tamaño nosotros podemos llegar a controlarlo. Este telescopio refractor, por decirlo así, consta de un lente situado en la entrada del tubo, como podemos ver en la imagen, el cual la luz llega a recorrer hasta llegar a un ocular por parte del otro extremo. Por otra parte, las aplicaciones que nosotros podemos ver en la emisión láser podemos tratarla como es la medicina, en el cual se tratan las operaciones y sangres, los tratamientos quirúrgicos y una que otra ayuda para la cicatrización de heridas, así como operaciones que no son fáciles a la vista del ojo. Por otra parte, tenemos la industria, que podemos analizar el cortado y el guiado de maquinaria y la fabricación de algunos robots. En defensa tenemos los misiles balísticos y la alternativa al radar, una gran ayuda dentro del campo militar. Para la ingeniería civil tenemos el guiado de máquinas tuneladoras en túneles, y tenemos en diferentes aplicaciones como puede ser la topografía y también el modelo digital del terreno. Para la arquitectura tenemos la catalogización del patrimonio, que es el análisis de todo el campo que se va a observar. Para el arqueológico tenemos la documentación, que es la base de datos que se tienen sobre el objeto al que se desea investigar. A continuación tenemos los tipos de láser. Principalmente el láser de rubí es aquel que tiene forma geométrica y tiene su nombre debido a que adopta la forma de un rubí, y este es sintético. Esta piedra está formada por cristales de óxido y de aluminio A1-203, que contiene una pequeña concentración de alrededor de 0.5% de impurezas. La presencia de este mismo óxido hace que el transparente cristal de aluminio se torne rosado y llegue a ser hasta rojizo. La forma geométrica que adopta este rubí es un láser en unas barras cilíndricas de 1 a 15 milímetros y algunos centímetros de largo. Tenemos también el láser de helio neón,
que fue el primer láser de gas que se construyó. Actualmente sigue siendo muy útil y normalmente se emplea con mucha frecuencia. Otra parte es el argono ionizado, y este láser tiene niveles altamente excitados de gases nobles y se conocen a lo largo del tiempo, ya que tienen oscilación en el medio activo. Entre estos láseres, el de argón ionizado es el que más se utiliza debido a sus intensas líneas de emisión en la región azul-verde. Tenemos otros tipos de láser, como son el láser de CO2. Este láser de dióxido de carbono es el ejemplo más importante de los CO2, ya que el medio activo de este láser es una mezcla de dióxido de carbono, que es CO2, nitrógeno y helio, aunque las transiciones de láser algunas veces se llevan a cabo en los niveles energéticos del CO2. Tenemos también el láser de gas dinámico. Este es de soluciones líquidas. El medio activo de este tipo de láseres está compuesto por líquidos en los que se disuelven compuestos orgánicos. Estos láseres normalmente son bombeados ópticamente, y una de las importantes características es que pueden emitir radiación láser. Por otra parte, tenemos los láseres semiconductores. Estos láseres son los láseres que podemos decir que son más eficientes, ya que son baratos y pequeños. Normalmente podemos conseguirlos actualmente y se han mantenido como los líderes en muchas aplicaciones científico-tecnológicas. Por último, tenemos el láser de electrones libres, y todos los sistemas láser anteriormente cumplen su función como este. Lo que desarrolla es la longitud de onda, la cual el láser emite, inevitablemente determinada por los centros activos. Es un láser basado en la emisión de radiación estimulada por electrones libres. Debido a esto se le llama relativista de electrones. Y podemos describir este láser con la finalidad de un instrumento que convierte la energía cinética a una relativista de electrones en radiación láser. Esto ha sido toda la exposición. Muchas gracias por prestar la atención.